Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Aquí encontrarás una selección de novelas ligeras narradas con la mejor calidad de sonido para que puedas disfrutar de una experiencia de lectura única. Ya sea que prefieras escuchar mientras haces ejercicio, te relajas en casa o viajas, tenemos algo para ti. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Empecemos la aventura juntos. Capítulo 3. Un sonido titilante como el de una campana, o tal vez el de una alarma de advertencia, sonó fuertemente, haciendo que Klein y yo saltáramos de la sorpresa. ¿Qué es esto?, gritamos al mismo tiempo y nos miramos, nuestros ojos muy abiertos. Ambos, Klein y yo, estábamos inmersos en una columna de tenue luz azul. Más allá del velo azul, las llanuras en mi visión se hacían cada vez más borrosas. He experimentado esto un par de veces durante el tiempo de prueba beta. Esto era un teletransporte iniciado por un objeto. No tenía el artículo previamente necesario ni había gritado el comando adecuado. Los operadores iniciaron una teletransportación forzada. Si es así, ¿por qué ni siquiera nos informaron? Mientras mis pensamientos se aceleraron, la luz alrededor mío pulsó con mayor fuerza y la oscuridad se apoderó de mí. Al desvanecerse la luz azul, mis alrededores se volvieron visibles de nuevo. Sin embargo, ya no eran las llanuras iluminadas por la puesta de sol. Una gran calle empedrada, calles medievales rodeadas por farolas y hacia arriba un gran palacio irradiaba una luz siniestra a bastante distancia. Este era el punto de partida, la plaza central de la ciudad de inicio. Miré a Klein, quien tenía la boca muy abierta. Luego a la multitud de gente que nos rodeaba a los dos. Mirando al montón de personas sensacionalmente hermosas con una variedad de equipamiento y diferentes colores de cabello, ellos eran, sin duda, otros jugadores como yo. Había unas cuantas miles, 10.000 personas aquí. Era probable que todo aquel que estuviera en línea justo ahora haya sido forzosamente transportado a la plaza central. Por unos segundos, todo el mundo tan solo miró a su alrededor sin hablar. Entonces unos pocos balbuceos y cuchicheos pudieron ser escuchados por aquí y por allá. Empezó a ser más fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Podemos cerrar sesión ahora? No pueden ocuparse de esto rápido. Comentarios como estos podían ser escuchados de vez en cuando. Cuando los jugadores empezaron a enojarse más y más, gritos como ¿es una broma?, y váyanse al infierno, GMS, se alcanzaban a oír. Entonces, repentinamente alguien alzó la voz por encima de todos los comentarios y gritó: ¡ah, miren, arriba! Klein y yo volteamos nuestros ojos arriba casi automáticamente. Ahí, un extraño panorama nos saludó. La parte inferior del segundo piso, 100 metros por encima de nosotros, estaba cuadriculada en rojo. Cuando vi detenidamente me pude dar cuenta que estaban hechos de dos frases que se entrecruzaban la una con la otra. La palabra que estaba escrita en rojo era advertencia y la otra, anuncio del sistema. Me sorprendí por unos instantes, pero entonces pensé, oh, el operador va a empezar a informarnos ahora. Y relajé mis hombros un poquito. Las habladurías pararon en la plaza y podía sentir que todos esperaban oír qué iba a ser dicho. Sin embargo, lo que pasó después no era lo que me esperaba. Desde el centro del patrón, un líquido similar a la sangre empezó a supurar lento hacia abajo. Descendía a una velocidad que casi enfatizaba cuán viscoso era, pero no cayó hasta el suelo. En vez de eso, comenzó a coagularse en otra forma. Lo que apareció fue un hombre de 20 metros de alto, cubierto con una túnica con capucha. No, eso no era del todo correcto. Desde donde mirábamos, podíamos ver con facilidad dentro de la capucha no había rostro. Estaba absolutamente vacío. Podíamos ver claramente la ropa del interior y el bordado verde dentro de la capucha. Era lo mismo dentro de la túnica. Todo lo que podíamos ver por dentro de los bordes eran sombras. He visto la misma túnica antes. Estas eran las ropas que habían usado siempre los empleados de la Argas, quienes habían estado trabajando como GMS durante la prueba beta. Pero en ese entonces los GMS varones habían tenido una cara como la de un viejo hechicero con una gran barba y las mujeres habían tenido un avatar de una chica con gafas. Debieron usar la túnica debido a la falta de tiempo para preparar un avatar adecuado. Pero el espacio vacío bajo la capucha me hundió una inexplicable sensación de ansiedad. Los innumerables jugadores a mi alrededor debieron sentir lo mismo. ¿Es ese un GM? Porque no tiene rostro. Numerosos cuchicheos como este podían ser escuchados. Entonces, la mano derecha de la túnica gigante se movió como si lo silenciara. Un guante de un blanco inmaculado apareció de los pliegues de la larga manga. Pero esta manga, como el resto de la túnica, no estaba conectada a ningún tipo de cuerpo. Entonces el brazo izquierdo se levantó lentamente hacia arriba. Luego, con sus dos guantes vacíos se extendieron enfrente de 10.000 jugadores. La persona sin rostro abrió su boca. No. Se sintió como si lo hiciera. Entonces, una grave y calmada voz masculina resonó desde las alturas, en el cielo. Jugadores, bienvenidos sean todos ustedes a mi mundo. No lo pude entender de inmediato. ¿Mi mundo? Si esa túnica roja era un GM, ciertamente tendría poderes omnipotentes en este mundo, lo que le permitiría cambiar el mundo a su antojo. Pero, ¿por qué lo estaba señalando ahora? Klein y yo nos vimos el uno al otro, estupefactos.
La anónima túnica roja bajó sus dos brazos y continuó hablando. Mi nombre es Kayaba Kiko. En este mismo instante, soy la única persona que puede controlar este mundo. Que, mi avatar se puso rígido del shock y su garganta, y tal vez mi cuello en el mundo real también, dejó de funcionar por un segundo. Kayaba Kiko. Conocía este nombre. No había forma de que no lo hiciera. Esta persona, que era tanto un diseñador de videojuegos como un genio en el campo de la física cuántica, era el único responsable de levantar a Argas, la cual incluso unos pocos años atrás era una de las muchas pequeñas compañías, en una de las compañías líderes en el campo. Él también era el director de desarrollo de SAO y al mismo tiempo, el diseñador del Nerve Gear. Como jugador intenso que soy, respetaba a Kayaba profundamente. Compré todas las revistas en las que aparecía y leí sus pocas entrevistas hasta que casi me las sabía todas de corazón. Por poco y podía verlo en la bata blanca que siempre traía puesta con solo escuchar su voz. Pero siempre permaneció detrás de escena, negándose a ser expuesto a los medios. Nunca fue siquiera un geme y entonces, ¿por qué estaba haciendo algo como esto? Forcé mi mente a funcionar otra vez, intentando darle coherencia a la situación, pero las palabras que salieron de la capucha vacía casi parecieron mofarse de mis esfuerzos por entender. Creo que la mayoría de ustedes han descubierto el hecho de que el botón para cerrar sesión ha desaparecido del menú principal. Esto no es error, es parte del sistema de Sword Art Online. Una parte del sistema, Klein murmuró quebradamente. El anuncio continuó en voz grave como si fuera para cubrir el sonido. Hasta que no lleguen a la cumbre de este castillo, no pueden cerrar sesión por voluntad propia. Este castillo. No pude entender esta frase al principio. No hay ningún castillo en la ciudad de inicio. Entonces, lo siguiente que dijo Kayaba hizo desaparecer mi confusión. Además, la interrupción o desmantelamiento del Nerve Gear desde el exterior queda estrictamente prohibido. Si se intenta alguna de estas cosas. Un momento de silencio. El silencio de 10.000 personas era abrumador. Las siguientes palabras salieron lentamente. Los sensores de señales en sus Nerve Gear emitirán un fuerte pulso electromagnético, destruyendo sus cerebros y deteniendo todas sus funciones vitales. Klein y yo nos contemplamos mutuamente por unos segundos en shock. Era como si mi mente se negara a creer lo que acababa de escuchar. Pero la corta declaración de Kayaba atravesó mi cuerpo con una ferocidad que era dura y densa a la vez. Destruir nuestros cerebros. En otras palabras, matarnos. Cualquier usuario que apagara el Nerve Gear o desbloqueara el cierre y se lo sacara sería asesinado. Eso era lo que Kayaba acababa de declarar. La gente en la multitud comenzó a murmurar, pero no había ninguno que gritara o que hubiera entrado en pánico. Era más bien que todos, como yo, aún no podían comprenderlo, o lo negaban. Klein levantó su mano derecha y trató de agarrar el arnés que estaría situado allí en el mundo real. Mientras lo hacía, dejó salir una risa seca y empezó a hablar. Jaja, ¿qué está diciendo? Ese hombre, ¿se ha vuelto loco? Está siendo incoherente. El Nerve Gear es tan solo un juego. ¿Destruir nuestros cerebros? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Verdad? Kirito, su voz se quebró en el último grito. Klein se quedó oyéndome, pero no pude asentir en acuerdo. Los infinitos sensores de señales en el casco del Nerve Gear emitían pequeños pulsos electrónicos para enviar señales virtuales al cerebro. Quizás llamaron a esto la más nueva ultratecnología, pero la teoría básica era la misma que cierto electrodoméstico que ha sido usado por 40 años en Japón, el microondas. Si había potencia suficiente, era posible que el Nerve Gear hiciera vibrar las partículas de agua en nuestros cerebros y que los friera con el calor de la fricción. Pero, teóricamente es posible, pero él debe estar fanfarroneando. Porque si tiramos del enchufe del Nerve Gear no hay forma de que pueda emitir un pulso así de fuerte, a menos que haya una especie de batería con una gran capacidad de almacenamiento adentro. Klein ya habría adivinado la razón por la cual dejé de hablar. Dijo, sus palabras casi fueron un grito con una expresión vacía en su rostro. El 30% del peso de Gear es la batería. Pero, eso es un completo disparate. ¿Qué pasa si hay un corte de energía repentino o algo? Kayaba empezó a explicar, como si hubiera escuchado lo que había gritado Klein. Para ser un poco más específico, alejarse de una fuente externa de electricidad por 10 minutos, estar fuera del sistema por más de 2 horas, o cualquier intento de desbloquear, desmantelar o destruir el Nerve Gear. Si cualquiera de estas condiciones se cumple, la secuencia de destrucción cerebral se iniciará. Estas condiciones han sido presentadas al gobierno y el público a través de los medios masivos de comunicación en el mundo exterior. Por cierto, ha habido varios casos en los que los familiares o amigos, ignorando las advertencias, trataron de remover el Nerve Gear a la fuerza. El resultado. La metálica voz tomó un corto respiro aquí. Lamentablemente 213 jugadores han salido de este juego y del mundo real, para siempre. Un largo y agudo grito fue escuchado, pero la mayoría de los jugadores no podían creerlo, o se negaban a creer lo que les habían dicho y se quedaron simplemente parados con la boca abierta, o con una sonrisa retorcida en sus rostros. Mi cabeza trató de negar lo que Kayaba había dicho, pero mi cuerpo la traicionó y mis rodillas comenzaron a temblar violentamente. Tropecé unos cuantos pasos para atrás con mis débiles rodillas y me las arreglé para no caerme. Klein cayó de espaldas, su expresión exánime. 213 jugadores ya han. Esta frase retumbó una y otra vez en mi cabeza. Si lo que dijo Keiya es verdad, más de 200 personas han muerto hasta ahora. Entre ellos pudieron haber jugadores beta iguales a mí. Pude incluso haber conocido algunos de sus seudónimos y avatares. A estas personas se les ha quemado el cerebro y murieron. Esto es lo que Kayaba estaba diciendo. No lo creo, no lo creo. Klein, quien aún estaba sentado en el suelo,
empezó a hablar con voz afectada. Solo está tratando de asustarnos. ¿Cómo podría él hacer tal cosa? Deja de bromear y déjanos salir de aquí. No tenemos tiempo de jugar en tu enferma ceremonia de inauguración. Sé, todo esto es simplemente un evento, un espectáculo de inauguración, ¿cierto? Dentro de mi cabeza, yo estaba gritando lo mismo, pero como si fuese para disipar nuestras esperanzas. La formal voz de Callaba continuó su explicación. Jugadores, no hay necesidad de preocuparse sobre los cuerpos que han dejado al otro lado. En este preciso momento, todas las televisoras, radio, internet, todos ellos están informando repetidamente sobre esta situación, incluyendo el hecho de que ha habido numerosas muertes. El peligro de que les quiten su Nerve ya ha desaparecido. En unos instantes, haciendo uso de las 2 horas que he dado, todos ustedes serán trasladados a hospitales o instituciones parecidas y les será dado el mejor tratamiento. Por lo que pueden relajarse y concentrarse en pasar el juego. ¿Qué? Entonces, por fin, violentos gritos escaparon de mi boca. ¿Qué estás diciendo? Pasar el juego. ¿Quieres que juguemos en una situación como esta? No deje de gritar, viendo con ira la túnica roja que se supuró desde la parte inferior del piso superior. Esto ya no es un juego. Entonces, Callaba Kiko empezó a anunciar tranquilamente con su monótona voz. Sin embargo, pido que todos ustedes comprendan que Sword Art Online dejó de ser un simple juego. Es una segunda realidad. Desde ahora en adelante, cualquier manera de revivir en el juego no funcionará. El momento en que su HP llegue a 0, su avatar ya no existirá nunca más. Y al mismo tiempo, podía adivinar lo que él iba a decir con demasiada claridad. Sus cerebros serán destruidos por el Nerve Gear. De repente, el impulso de reírme fuertemente me subió desde las profundidades de mi estómago. Lo contuve. Una larga línea horizontal estaba brillando en la parte superior derecha de mi campo de visión. Al concentrarme en él, vi que los números 342 diagonal 342 lo cubría. Hit points, mi energía vital. En el momento que llegue a 0, moriré. Las ondas electromagnéticas freirán mi cerebro, matándome instantáneamente. Esto es lo que Callaba había dicho. Esto es indudablemente un juego en el que apuestas tu vida. En otras palabras, un juego de muerte. Debo haber muerto, por lo menos, unas 100 veces durante los 2 meses de prueba beta. Fui regenerado con una sonrisa levemente avergonzada en el rostro. En el castillo que está al norte de la plaza principal, el Castillo de Hierro Negro, y corrí hacia los lugares de caza otra vez. Ese es lo que debería ser un RPG, un tipo de juego en el que continúas muriendo, aprendiendo y subiendo de nivel. Pero ahora no puedes. Una vez que mueras, perderás tu vida. Y, para añadir, ni siquiera puedes dejar de jugar. De ninguna maldita forma, murmuré suavemente. ¿Quién, en su sano juicio, saldría bajo esas condiciones? Por supuesto que todos simplemente se quedarían en la ciudad, donde era seguro. Entonces, como si leyera mi mente, y tal vez las de todos los demás jugadores, fue dado el siguiente mensaje. Jugadores, hay solo una manera de ser liberados de este juego. Como ya he dicho anteriormente, deben llegar a la cumbre de Aincrad, al 100º piso y vencer al jefe final que reside allí. Todos los jugadores que sigan con vida para ese entonces saldrán inmediatamente del juego. Les doy a todos ustedes mi palabra. 10.000 jugadores se quedaron parados en silencio. Fue en ese momento en el que me di cuenta de lo que había querido decir Callaba cuando dijo: llegar a la cumbre de este castillo. Este castillo, es decir, la enorme monstruosidad que había encarcelado a todos los jugadores en el primer piso, con otros 99 pisos apilados arriba de este, imponiéndose hacia el cielo en el que flotaba. Él hablaba de Aincrad en sí. ¿Pasar por todos los 100 pisos? Klein gritó repentinamente, se paró rápido y levantó su puño hacia el cielo. ¿Y cómo quieres que hagamos eso? Escuché que avanzar era absurdamente difícil incluso durante la prueba beta. Era verdad. Durante los 2 meses de prueba beta, los 1000 jugadores que habían participado tan solo lograron alcanzar el 8º piso. Aún si 10.000 jugadores estaban en Div en estos momentos, ¿cuánto tomaría pasar a través de todos los 100 pisos? La mayoría de los jugadores que habían sido traídos a la fuerza aquí estarían preguntando esta interrogante sin respuesta. El tenso silencio eventualmente dio lugar a leves murmullos. Pero no había ninguna señal de miedo o desesperación. La mayoría de las personas aquí aún estarían confundidas sobre si este era un peligro real o una ceremonia de apertura seriamente retorcida. Todo lo que Callaba había dicho era tan horroroso que se sentía irreal. Estiré mi cabeza de regreso a ver la túnica vacía y traté de forzar a mi mente a aceptar esta situación. Ya no podré volver a cerrar sesión, nunca más. No puedo volver a mi cuarto, a mi vida. La única forma de recuperarlo será que alguien venciera al jefe en el piso más alto de este castillo flotante. Sí, durante ese tiempo, mi HP llegaba a 0, aunque sea una sola vez. Moriría. Moriría realmente y dejaría de existir para siempre. Pero, sin importar cuánto tratara de aceptar estos hechos, era imposible. Tan solo 5 o 6 horas atrás había comido la cena que mi mamá había hecho. Tenía una corta conversación con mi hermana y luego subí las escaleras de mi casa. Ahora ya no puedo volver a todo eso, y esto es ahora la verdadera realidad. Después, la túnica roja, que siempre había estado un paso más adelante que nosotros, extendió su guante derecho y empezó a hablar con una voz sin ningún tinte de emoción. Entonces, les mostraré evidencia de que esta es la única realidad. En sus inventarios habrá un regalo de mi parte. Por favor, confirmen esto. Tan pronto como escuché esto, presioné mis dedos índice y pulgar entre ellos y los moví hacia abajo. Todos los jugadores lo hicieron asimismo y la plaza se llenó con el titilante sonido de campanas. Presioné el botón de objetos en el menú que había aparecido y el artículo estaba allí, en la parte alta de mi lista de pertenencias.
El nombre del artículo, espejo de mano, ¿por qué nos dio esto? Mientras aún me lo preguntaba, toqueteé en el nombre y presioné el botón, convertirlo en objeto. Inmediato después, hubo un titilante efecto de sonido y apareció un pequeño espejo rectangular. Lo agarré dubitativamente pero no pasó nada. Todo lo que se veía en él era la cara del avatar que había tenido varios problemas en crear. La de mi cabeza y miré a Klein. El samurái también veía el espejo en su mano con un semblante inexpresivo. Entonces, repentinamente Klein y los avatares alrededor de nosotros fueron envueltos en una luz blanca. Tan pronto como me percaté de esto, yo también fui rodeado y todo lo que podía ver era blanco. Casi 2-3 segundos después, los alrededores reaparecieron tal como habían sido. No, la cara frente a mí no era la que me había acostumbrado a ver. La armadura hecha de placas metálicas encajadas, el pañuelo y el puntiagudo pelo rojo eran los mismos, pero la cara había cambiado por completo a otro aspecto. Sus grandes y agudos ojos ahora estaban hundidos y brillaban aún más. Su delicada y alta nariz se había vuelto ganchuda y ahora una leve barba apareció en sus mejillas y mentón. Si el avatar había sido un joven y despreocupado samurái, este era un guerrero caído, o quizás un bandido. Olvidé la situación por un momento y murmuré, ¿quién eres? Las mismas palabras salieron de la boca del hombre que tenía enfrente. Oye, ¿quién eres? Entonces, aprendido por una repentina corazonada y me di cuenta de cuál era el significado del regalo de Callaba, el espejo de mano. Levanté el espejo en un apuro y vi la cara que me observaba de vuelta. Pelo negro que yacía primoroso sobre la cabeza, dos ojos de apariencia débil podían ser vistos por debajo del levemente largo cabello, y un rostro delicado que hacía que las personas me confundieran por una chica, incluso ahora cuando salgo en ropa casual con mi hermana. El rostro calmado de un guerrero que, Kirito, había tenido unos pocos segundos atrás. Ya no estaba allí. La cara que estaba en el espejo era mi cara real, de la cual había intentado tanto escapar. Ah, soy yo. Klein, quien también había estado viendo su espejo, cayó hacia atrás. Ambos nos miramos el uno al otro y gritamos al mismo tiempo. ¿Tú eres Klein? ¿Tú eres Kirito? Nuestras voces también cambiaron. Quizá los moduladores de voz dejaron de funcionar, pero no teníamos tiempo que gastar en cosas como esa. Los espejos cayeron de nuestras manos y golpearon el suelo. Entonces fueron destruidos con un sonido suave y estrépito. Cuando miré a mis alrededores otra vez, la multitud ya no estaba compuesta de personas que lucían como personajes de un videojuego de fantasía. Un puñado de gente joven de apariencia normal ahora había tomado su lugar. Era como algo que verías si juntabas un bonche de personas en la vida real en una sala de exposición de videojuegos y los vistieras con armadura. Penosamente, hasta la proporción de sexos cambió en gran medida. ¿Cómo demonios era esto posible? Klein, yo, y probablemente la mayoría de todos los jugadores a nuestro alrededor, habían cambiado desde los avatares que creamos de la nada a nuestros aspectos reales. Por supuesto, la textura en sí aún parecía un modelo poligonal y todavía se sentía un poco extraño, pero era casi escalofriantemente preciso. Era como si el Gear tuviera un escáner de cuerpo completo incluido. Escanear. Ah, cierto. Miré a Klein y obligué mi voz a salir. Hay sensores de señales de alta densidad en el Nergear cubriendo toda nuestra cabeza, por lo que no solo puede decir cómo lucen nuestros cerebros, sino que también nuestras caras. Pero, ¿cómo puedes saber cómo luce nuestros cuerpos? Mira, por ejemplo, cuán altos somos. Klein dijo más bajo mirando de lado a lado nuestros alrededores. La altura promedio de los jugadores, quienes ahora estaban mirando sus propias caras o los de otros jugadores con diversas expresiones en sus rostros, se habían reducido notablemente después del cambio. Yo, y lo más probable es que Klein también, establecí mi altura igual a la que tengo en el mundo real para prevenir que el peso extra dificultara mis movimientos. Pero la mayor parte de los jugadores, tal parece, se había hecho unos 10 a 20 centímetros más altos. Eso no era todo. La mismísima complexión y contorno de los jugadores se volvieron más grandes también. No había forma que el Nergear fuese capaz de saber todo esto. La persona que respondió esta pregunta fue Klein. Ah, espera, compré el Nergear apenas ayer así que lo recuerdo. Había una parte de la configuración, ¿cómo se llamaba? ¿Calibración? Bueno, de cualquier forma, durante ese pedazo tocabas tu cuerpo aquí y allá. Tal vez fue aquello. Ah, cierto. Eso es lo que era. Calibración era donde el Nergear medía cuánto tenías que mover tu mano para alcanzar tu cuerpo. Esto fue hecho para reproducir la sensación de cinética con precisión dentro del juego. Por así decirlo, era casi como si el Nergear tuviera información sobre nuestras formas exactas guardada dentro de este. Era posible, convirtiendo a todos los avatares de los jugadores en una casi perfecta réplica poligonal de ellos mismos. El propósito de esto, ahora también era casi demasiado claro. La realidad, murmuré. Él dijo que esta era la realidad, que este avatar poligonal, y nuestro HP era nuestro cuerpo y vida real, a fin de hacernos creer que él ha producido una copia perfecta de nosotros. Pero, es que, Kirito, Klein se rascó su cabeza bruscamente y los ojos debajo de su pañuelo brillaron mientras gritaba. ¿Por qué? ¿Por qué diablos está haciendo algo como esto? No respondí y apunté hacia arriba, más allá de nuestras cabezas. Espera un momento, lo más probable es que él responda eso dentro de poco de todas formas. Callaba no me defraudó. Unos pocos segundos después una voz, casi solemne, se escuchó desde el cielo color rojo sangre. La mayoría de ustedes se estará preguntando, ¿por qué? Porque yo, el creador tanto del Nergear como de Sao,
Callaba Kiko, está haciendo algo como esto. Es una especie de ataque terrorista. ¿Lo está haciendo para chantajearnos? Fue entonces cuando la voz de Callaba, sin ninguna pizca de emoción hasta el momento, pareció mostrar algunos signos de sentimientos. Repentinamente la palabra, empatía, pasó por mi mente, incluso aunque no había ninguna forma de que fuera verdad. Ninguna de estas es la razón por la cual hago esto. No solo eso, sino que ahora para mí, ya no existe una razón o propósito para hacerlo. El motivo de esto es porque, esta situación en sí fue mi propósito. El crear y observar este mundo, es la única razón por la que creé el Nergir y Sao. Y ahora, todo se ha realizado. Luego de una breve pausa, la voz de Callaba, nuevamente sin ninguna emoción, se escuchó. Ahora he terminado el tutorial oficial de Sword Art Online. Jugadores, les deseo suerte. Esta última frase se acabó con un débil eco. La enorme túnica se levantó sin hacer ruido, y empezó a hundirse, la capucha primero, en el mensaje del sistema que cubría el cielo, como si se derritiera. Sus hombros, luego su pecho, entonces sus dos brazos y piernas se fundieron con la superficie roja. Entonces una última mancha roja se extendió brevemente. Justo después de eso, el mensaje del sistema que había cubierto el cielo desapareció tan repentinamente como había aparecido. El sonido del viento al pasar sobre la plaza y la BGM-16 que la orquesta NPS estaba tocando, llegó suavemente hasta nuestros oídos. El juego había regresado a su estado normal, sin contar el hecho de que un par de reglas han sido cambiadas. Entonces, al fin, la multitud de 10.000 personas tuvo una reacción adecuada. En otras palabras, incontables voces empezaron a resonar con fuerza en la plaza. Es un chiste, ¿verdad? ¿Qué demonios es esto? Es tan solo un chiste, ¿cierto? Dejen de bromear. Déjenme salir de aquí. No, no puedes. Tengo que encontrarme con alguien, pronto. No me gusta esto. Me voy a casa. Quiero ir a casa. Alaridos, clamores, gritos, maldiciones, ruegos y chillidos. Las personas que pasaron de videojugadores a prisioneros en cuestión de minutos, se acuclillaron sujetando sus cabezas, agitaron sus brazos de un lado a otro, se abrazaron entre ellos o empezaron a maldecir en voz alta. En el medio de toda esta bulla, mi mente se volvió extrañamente fría. Esto es la realidad. Lo que Callaba Kiko había declarado era completamente cierto. Si este era el caso, todo esto era de esperarse. Sería extraño que no lo fuese. Este genio era uno de los lados de Callaba que lo hicieron fascinantemente interesante. Ahora no puedo regresar a la realidad por un tiempo. Tal vez por unos meses o quizás un poco más que eso. Durante este tiempo no puedo ver a mi madre o a mi hermana. Tampoco podré hablar con ellas. Era posible que ya nunca tenga la oportunidad de hacerlo. Si muero aquí, muero en la realidad. El Nergir, que fue una vez una máquina, es la cerradura de esta prisión y una herramienta de muerte que freirá mi cerebro. Inhalé lentamente, luego expiré y abrí mi boca. Klein, ven aquí un momento. Agarré el brazo del guerrero, quien parecía ser mucho mayor que yo en la vida real, y me hice camino entre la multitud delirante. Logramos salir de esta rápidamente, tal vez porque estábamos cerca del borde. Entramos a una de las muchas calles que conducían hacia afuera de la plaza en un patrón radial y salté hacia la sombra detrás de un carruaje inmóvil. Klein, llamé su nombre nuevamente. Él todavía tenía un semblante un tanto inexpresivo en su cara. Seguí hablando, dando lo mejor de mí para sonar serio. Escúchame, voy a salir de esta ciudad y me dirigiré a la siguiente villa. Ven conmigo. Klein abrió ampliamente sus ojos. Debajo del pañuelo. Continué hablando en voz baja, obligando las palabras a salir. Si lo que dijo era verdad, a fin de sobrevivir en este mundo tenemos que fortalecernos. Tú sabes que los MMORPGs son una batalla por recursos entre jugadores. Solo las personas que puedan adquirir el mayor dinero y experiencia pueden volverse más fuertes. Las personas que se han dado cuenta de esto van a ir a cazar todos los monstruos que hay alrededor de la ciudad del inicio. Tendrás que esperar por siempre para que los monstruos se regeneren. Ir a la siguiente aldea ahora sería lo mejor. Conozco el camino y todos los puntos peligrosos, por lo que puedo llegar allí, aun si solo soy nivel 1. Considerando que era yo, ese fue un discurso bastante largo. Pero a pesar de eso, él se quedó en silencio. Entonces, unos segundos después su cara se arrugó. Pero ya sabes, ya dije antes que estuve parado en una fila por siglos con mis amigos para comprar este juego. Ellos podrían haber ingresado y lo más probable es que estén en la plaza incluso en estos momentos. No puedo irme sin ellos. Dejé salir un suspiro y mordí mi labio. Pude entender demasiado bien todo lo que Klein estaba tratando de decirme a través de su mirada nerviosa. Él era brillante y fácil de llevarse bien, y lo más probable es que cuidara bastante de las demás personas. Él sin duda esperaba que me llevara también a todos sus amigos. Pero yo no podía simplemente asentir. Si solo fuera Klein, podría llegar a la siguiente aldea mientras nos protegía de monstruos agresivos. Pero si hubiera al menos dos más, no, aun si una persona más viniera con nosotros, sería peligroso. Si alguien muriera en el camino, ellos morirían tal como Callaba había declarado. La responsabilidad indudablemente recaería en mí, quien había sugerido partir de la segura ciudad del inicio, y había fallado al proteger a mi camarada. Soportar una carga tan pesada, jamás podría hacerlo. Era simplemente imposible. Klein pareció haber leído todas estas preocupaciones que habían relampagueado en mi mente. Una sonrisa apareció en sus mejillas que tenían una leve barba y sacudió su cabeza. No puedo seguir dependiendo de ti.
Fui un líder de gremio en el videojuego que solía jugar. Me las arreglaré con las técnicas que me has enseñado hasta ahora. Y aún hay posibilidad de que esto fuera solo una broma pesada y que todos seamos desconectados. Por lo que no te preocupes por nosotros y ve a la aldea. Con mi boca cerrada, fui abatido por una indecisión que nunca antes en mi vida había sentido. Entonces, escogí las palabras que me roerían por 2 años. Está bien, asentí, di un paso atrás y hablé con mi garganta seca. Bien, separémonos aquí. Si algo sucede, envíame un mensaje. Bien, nos vemos luego, Klein. Cuando volví a mi vista hacia abajo y me daba vuelta para partir, Klein me llamó. Kirito, le lancé una mirada interrogativa pero no dijo nada, solo su mejilla se estremeció un poco. Agité el brazo y me volví hacia el noroeste, la dirección de la aldea que usaría como mi próxima base. Cuando había dado como 5 pasos, una voz me llamó desde atrás, nuevamente. Oye, Kirito, te ves muy bien en la vida real. Eres muy mi tipo. Sonreí amargamente y grité por encima de mi hombro. Tu aspecto te va 10 veces mejor. También. Entonces le di la espalda al primer amigo que había hecho en este mundo y corrí hacia adelante sin cesar. Luego de haber corrido por las enrevesadas callejuelas por unos pocos minutos, miré hacia atrás otra vez. Por supuesto, no había nadie ahí. Ignoré la extraña sensación en mi pecho que estaba siendo restringida y corrí. Corrí desesperadamente a la puerta noroeste de la ciudad del inicio y después pasé por las grandes llanuras y el denso bosque. Entonces una pequeña aldea localizada ha pasado todo esto, y luego, más allá de eso, un eterno y solitario juego de supervivencia.